Me encanta, y el que me conoce sabe que me encanta hablar de los milagros que Jesús hizo y de los que sigue haciendo en este tiempo. Y quiero que busquen su Biblia allí en el libro del Evangelio de San Marcos, a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 10, mencionados allí, el capítulo 10 busque, se mencionan un montón de milagros que Jesús viene haciendo. Un montón de milagros, y cuando llegamos allí al capítulo 10, versículo 46, es el último milagro que menciona el libro de Marcos. Un milagro que marca un montón de cosas lindas, porque en ninguna parte del libro de Marcos el autor menciona el nombre de ninguna persona que Jesús haya sanado. Y allí menciona a un hombre llamado Bartimeo, y es el único hombre sanado en el libro de Marcos, mencionado en el libro del Evangelio de Marcos, el único nombre de aquellas personas, de aquellas multitudes que Jesús sanó, el único que aparece con nombre es Bartimeo. Qué tremendo es poder ver, y muchas veces leemos y no comprendemos por qué, pero tiene seguramente algo en particular la vida de Bartimeo, alguien que seguramente por lo que leemos, alguien que ya conoció a Dios, alguien que tenía la vista, alguien que nació viendo, pero en un momento aparentemente, parece ser, puede ser una enfermedad, un accidente o algo, él había perdido la vista. Quiero que leamos el pasaje. Yo le quiero hablar de que muchas veces la gente acude a distintos lugares por un milagro o por una solución en su vida. Pero quiero decirle y quiero ponerle como título en esta mañana que Jesús solamente te sana. Jesús solamente te liberta. Y como hemos cantado, ese nombre poderoso es el único que puede libertarte, puede sanarte, puede salvarte, y no hay otro nombre bajo los cielos quien pueda hacer estas cosas. Dice allí el versículo 46 del capítulo 10, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Un pasaje que no necesitaría mucha explicación. Un pasaje maravilloso donde Jesús había estado en la ciudad, en aquella ciudad, en la ciudad de Jericó, y podemos anticiparnos a la lectura de los capítulos antes. Habla el capítulo anterior de que él venía de Jerusalén y entró en la ciudad de Jericó. Pero ocurre allí, la palabra nos cuenta y nos dice de que cuando él salió de Jericó, me llamaba la atención grandemente Marco, cómo relata una cantidad de milagros, y veía esos milagros que personas se encontraban con Jesús con una dificultad, un problema de salud, y en unos minutos tenían la solución o tenían la salida para el problema que había en su vida. Allí yo podía ver desde el capítulo 1, allí en el versículo 40, allí se encuentra un hombre, ¿no?,
que estaba también con muchos problemas, y dice la palabra en el versículo 40 del capítulo 1 de Marcos: vino a él un leproso rogándole, e inclinada de rodillas le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, algo que nadie hacía, tocar un leproso. Jesús tocó al leproso y le dijo: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó sano. Hay algo que veo en este pasaje, que fue un hombre que se humilló delante de Jesús, se inclinó, se arrodilló y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo: sí quiero. Y Jesús soltó una palabra, porque dice, una vez que dijo la palabra, vino sanidad sobre él. Porque Jesús tenía la autoridad. Y dice Jesús en los evangelios, dice que Jesús dijo que después de todos los milagros que él hizo cuando estuvo en la tierra, en sus 3 años de ministerio aproximadamente, dijo: si ustedes creen los milagros que yo hice, aún mayores harán. Qué tremendo es poder ver allí a un Jesús, cuando menciona allí en el versículo, relata Marcos: y así que hubo hablado. Después que Jesús habló, después que Jesús soltó una palabra, ocurrió el milagro. ¿Se acuerda cuando el centurión se acercó y le dijo: mi criado está gravemente enfermo, quiero que venga y ponga las manos para que él sea sanado? Y Jesús dijo: ve, porque él ya está sano. Y cuando él llegó a su casa, aquel criado estaba sano, y Jesús soltó la palabra y aquel hombre fue sano. Muchas veces decimos cómo hacer para que ocurran los milagros. Jesús utilizó muchas estrategias, muchos métodos, muchas formas, y de todas fueron exitosas. Cuando él tocaba a un leproso, cuando todos huían de los leprosos, él los tocaba y los leprosos eran sanos. Cuando se encontró con el paralítico, él le dijo: tu fe te ha hecho salvo, te ha hecho libre, ve, toma tu lecho y vete. Y él tomaba el lecho y se iba. Él ordenaba y las cosas acontecían. Qué tremendo es poder ver, como cantábamos en el principio, en la adoración, ese nombre tiene poder y tiene autoridad. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, algo acontece, algo sucede. Algo aconteció cuando usted conoció el nombre de Jesús, cuando usted supo quién era Jesús, lo que Jesús había hecho allí en la cruz del Calvario por usted y por mí. No era poca cosa. El profeta Isaías menciona de que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Isaías lo profetizó, de que por causa de las llagas, de las heridas de Jesús, íbamos a ser sanados. Muchas veces nos cuesta creer de que el milagro va a ocurrir. Muchas veces dudamos de aquellas cosas que Dios puede hacer en cada uno de nosotros en un instante. Yo puedo contar y puedo ser un testigo fiel de que Jesús toca, sana de una manera increíble, algo que muchas veces nos cuesta creer, pero allí, de esa manera, Dios obra de una manera especial. En el libro de Lucas, allí en el capítulo 7, también nos menciona, versículo 11, nos menciona 2 milagros maravillosos que Jesús hizo allí, y nos habla de Lucas 7:11. Se me pegan las hojas. Jesús iba caminando y dice que iba con algunos de sus discípulos, y una gran multitud lo seguía. Cuando hay alguien que hace milagros, cuando hay alguien que es intachable como era Jesús, que hacía señales, hacía prodigios, maravillas, la gente lo seguía. La gente quería estar con Jesús. Jesús se apartaba y aparecían las multitudes donde estaba Jesús.
Y dice allí que él iba camino a Naín, a una ciudad vecina, y estaba ocurriendo allí algo que mientras él caminaba con aquellos discípulos y la multitud le seguía, dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, que había una gran multitud que venían y traían un féretro de un joven que había muerto, que era hijo de una viuda y era el hijo único de aquella viuda. Qué cosas que marca para poder mostrar que Jesús tuvo compasión de aquella mujer, porque seguramente fue una mujer que pasó por dolor, pasó por mucha angustia y estaba allí en una situación de una pérdida fatal de su hijo. Había una multitud que lo seguía a esta mujer. Seguramente era alguien conocida en la ciudad de Naín. Seguramente era alguien muy querida en aquella ciudad. Y aquella mujer caminaba y la gente iba detrás de ella. Y los que llevaban el féretro iban también seguramente acompañando también allí en aquel lugar. Pero Jesús tuvo misericordia y se acercó a aquella mujer. Y dice la palabra que cuando Jesús se acercó y tocó el féretro, aquellos hombres que llevaban a aquel muerto se pararon, se detuvieron. Él no dijo, esperen que yo voy a hacer un milagro, paren un ratito, que me den el tiempo, sino que él tocó solamente y aquellos hombres se pararon. Él tocó y aquella gente que estaba allí seguramente quedó parada a causa de lo que él hizo. Dice, y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Autoridad en lo que Jesús decía. Jesús solamente dio una orden y aquello que él ordenó sucedió. Dice la palabra de Dios que allí, dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Salimos todos corriendo si llegaríamos a ver estas cosas. Pero podemos ver que todos, dice la palabra, que todos se asombraron, de que estaban todos asustados por lo que Jesús estaba haciendo en aquel momento. Había algo importante, que Jesús ordenó algo, levántate, y aquel que estaba muerto se levantó. Levántate, y aquel que estaba por ser sepultado comenzó a hablar. Y muchas veces tenemos el grave problema de decir, yo no puedo hablar, yo no sé hablar. Mire, Jesús estaba haciendo hablar a un muerto. ¿Qué no se va a hacer hablar a vos? ¿Sí? ¿Entiende lo que le quiero decir? Hizo hablar a un muerto Jesús. Lo tocó, se detuvieron, dio una orden, se levantó y comenzó a hablar. Y lo entregó a su mamá. Qué tremendo es poder ver cómo Jesús lo hacía. Lo más tremendo sería imitar lo que Jesús hacía. Poder vivir esos tiempos, y yo sueño con ver esos tiempos en este lugar, con ver la mano de Dios moverse, con ver milagros, que la gente cuando pase allí, aquel umbral de la puerta, tenga que sentir que acá pasa algo, que acá hay algo. Mucha gente llega y te dice, pastor, hay una presencia maravillosa, ojalá en mi casa sentiría esto. Qué tremendo es poder ver que donde Jesús se movía acontecían cosas. Quiero decirte que quizás en tu casa todavía Jesús no está moviéndose. Quizás hace falta que abras la puerta y lo dejes entrar en tu hogar, para que sientas esa paz, para que sientas esa libertad, para que puedas sentir esa sanidad en tu hogar, en tu familia, en todas las áreas de nuestras vidas. Podemos ver allí que aquella mujer que parecía ser que lo había perdido, lo que le quedaba, ya había perdido a su esposo, que había perdido a su hijo en un instante, allí lo recuperó todo y estaba nuevamente, seguramente vino la felicidad nuevamente a su vida. Hay un pasaje en el libro de Marcos que nos marca dos milagros grandes. Marcos 5. Marcos capítulo 5 relata
dos milagros maravillosos allí que Jesús también en el camino. Jesús no estaba encerrado en cuatro paredes. Jesús estaba en el camino y una gran multitud estaba junto a él. Porque la palabra dice que aún allí lo apretaban estando junto a él. Dice en el versículo 21 en adelante, dice que pasó otra vez Jesús pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, porque si usted busca el capítulo anterior nos habla que él estaba en la tierra de los Gadarenos y salió de la tierra de los Gadarenos y volvió nuevamente allí a aquella tierra, a aquel lugar. Y allí en Jericó ocurrieron un montón, en aquel lugar ocurrieron un montón de cosas. Y dice que apareció un principal de la sinagoga, un hombre llamado Jairo, el cual le dijo: Señor, tienes que ir a mi casa porque mi hija está gravemente enferma y tienes que ir y tocarla para que ella sea sana. Y aparentemente Jesús se dirigía a la casa de Jairo, a la casa de aquel varón, pero en el camino Jesús siguió atendiendo a la gente. En el camino Jesús no dejó allí a nadie tirado. Dice que iba una gran multitud y apretaban a Jesús y apareció una mujer con un problema de 12 años. Dice una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años. Dice la palabra de Dios que había ido por los médicos, había ido por todos lados, pero su condición aún era peor. Lo había gastado todo y no alcanzó el milagro o la sanidad que ella deseaba o necesitaba. Podemos ver en esta mujer, hay algo que marca así la palabra de Dios y me detenía en ella. Un problema físico, estaba enfermo, económico porque ya lo había gastado todo, y un problema espiritual porque se la consideraba inmunda y apartada de la sociedad. No era poca cosa lo que le estaba pasando a esta mujer, pero esta mujer vio a un Jesús que caminaba en la multitud. Y no toda la multitud aparentemente tenía fe, sino que querían ver lo que Jesús hacía. Pero aquella mujer dijo: yo sé que algo va a pasar en mi vida. Yo sé que si yo me acerco y solo toco el manto de Jesús voy a ser sana. Ella se propuso algo, ella sintió de que algo iba a ocurrir y se movió, seguro en su debilidad, seguro en aquella situación en la cual ella estaba viviendo. Aún siendo una mujer impura, se acerca a Jesús y dice que extendió su mano y tocó su manto y algo ocurrió en su cuerpo. Ella sintió de que algo ocurrió. Qué bueno que yo puedo aseverar de que esto es así. Yo un día estaba allí tirado y decía: Señor, si tengo que seguir así enfermo, estoy hablando de hace 31, 32 años casi atrás. Estaba allí, yo me consideraba casi muerto, no tenía fuerzas para nada. Y le digo: Señor, es lo último. Señor, si tengo que seguir viviendo así, prefiero morir. Y yo sentí que algo pasó. Yo sentí que algo me quemaba. Yo sentí que algo vino sobre mi vida, que algo aconteció. Y un anciano me ungió con aceite ese día. Y a los 20 días yo era otra persona. A través de estudios se corroboró que las perforaciones que tenía en el duodeno, que no tenía más sangre, no encontraron ni la cicatriz. 20 días antes habían hecho los estudios y estaba todo ahí. Estaban viendo los médicos qué iban a hacer. Pero Dios se anticipó, Dios se adelantó y tocó. Por eso puedo decir que cuando nosotros queremos morir o debemos morir para las cosas de este mundo, allí aparece Dios con un milagro. Yo puedo ver cuando Jesús entró en la casa de Pedro y se enteró que la suegra de Pedro estaba enferma. Dice que él se acercó a su lecho y la tocó, y aquella fiebre que esa mujer tenía se desapareció. Fue sana completamente.
Pero ella no se quedó acostada en la cama, ni se levantó y salió a pasear, sino que se levantó para servir a Jesús. Se levantó para dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Qué importante que vos puedas ser un canal donde muchos puedan conocer el poder y la autoridad de Jesús que hay, que Él tuvo y tiene y sigue teniendo sobre esta tierra. Podemos ver esta mujer que estaba feliz porque ella sintió que algo aconteció en su cuerpo. Y Jesús comienza a decir a sus discípulos, alguien me tocó. ¿Quién saltó? Pedro, el que era más impulsivo, el que siempre saltaba, tenía respuesta a todo. Dice, pero maestro, ¿cómo va a decir que alguien me tocó si estamos siendo apretados por una multitud de gente y vos decís alguien me tocó? Pero cuando alguien toca con fe, cuando alguien espera con fe, es diferente. Jesús pudo decir, salió algo de mí, alguien me tocó y salió algo de mí. Qué tremendo es poder ver allí en la palabra que Jesús, en el versículo 30, y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. O sea, poder, autoridad, unción, lo que usted lo quiera, como usted lo quiera llamar, algo salió de Jesús que produjo el milagro en la vida de aquella mujer. Jesús se dio cuenta de que algo estaba pasando, de que dentro de una multitud había alguien que se propuso por fe tocar el manto y decir que iba a ser sana. Y aquella mujer en aquel día fue sana. Cuando Jesús preguntó quién la había tocado, aquella mujer dijo que ella fue la que lo tocó. Y Jesús tuvo una respuesta y le dijo, tu fe te ha salvado. Por eso puedo decir de que en ese momento aquella mujer tuvo solucionado su problema físico, no iba a gastar más dinero en su salud y también tenía la salvación, porque por fe somos salvos, por gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. Es algo allí en el libro de Efesios capítulo 2, usted puede ver que no es por obra, no es de ninguna otra manera, porque si fuera por obras, algunos harían cosas lindas, buenas y alcanzarían la salvación, sino que es por gracia de Dios, un regalo que no nos merecemos. Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Y Jesús sigue caminando y cuando termina el discurso con esta mujer, llega la noticia diciéndole a Jairo, tu hija ya murió, deja de molestar al maestro, que tu hija ya murió. Y Jesús se dirigió a aquella casa y le dijo a aquel varón que supuestamente tiene fe porque vino a buscar a Jesús, le dijo, cree solamente. No le dijo otra cosa, cree solamente. Y llegaron a su casa y había una gran multitud allí, lloraban, estaban desanimados. Yo le voy a decir algo que a mí me molesta. Cuando voy a algún lugar que estamos velando a algún ser querido y veo esta actitud, ¿no? Estaban todos llorando, seguramente no había gente que alentase aquel matrimonio que había perdido una hija. Todos lloraban y gritaban y estaban desanimados allí. Yo veo cuando van a saludar a alguien que está con todo el dolor, lo abrazan y hasta que no empieza a llorar no lo largan. Y eso no es aliento, eso no es animarlo. Tenemos una esperanza, tenemos una confianza de que aquel que partió en Cristo, algún día estaremos con Él, de que nos encontraremos en Él. Es un aliento que tenemos que darle, no es que tenemos que quebrarlo, sino que tenemos que levantarlo y ayudarlo a que pueda superar ese momento difícil en su vida. Una palabra de aliento en ese momento. Qué bueno es poder ver que había allí también, que había gente como en este tiempo, la cual estaban allí. Y cuando Jesús dijo, esta niña no está muerta, solamente está durmiendo, aquellos que se alentaban, aquellos que lloraban, aquellos que estaban allí,
sufriendo, se burlaban de él. ¿Puede ocurrir un milagro con gente así? Imposible. Jesús dijo, todos afuera, van a quedar conmigo solamente aquellos 3 discípulos que venían con él, Pedro, Jacobo y Juan, dice el versículo 37. 3 discípulos, el papá y la mamá de la niña, vengan conmigo. Y él entró en aquella habitación donde estaba la niña y dice que la tomó de la mano y le dijo, Talita cumi, una palabra, una expresión tremenda que quiere decir levántate. Niña, a ti te digo levántate. Una palabra que vas a poder usar un montón de veces. En 2 idiomas le decís levántate o le decís Talita cumi, como quieras. Pero qué bueno que es una palabra que también va dirigida a nosotros. Y en cada uno y en muchos de los mensajes, aún en el que leíamos del ciego Bartimeo, le decían levántate, él te llama. Jesús siempre, aquel que estaba necesitado, lo primero que le decía, levántate. Porque alguien que está pasando por pruebas, por luchas, por dificultades, lo primero que está, se decae, está desanimado, parece que lo perdió todo. Qué tremendo es poder ver que Jesús en un momento revierte toda la situación. Dice el versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba. Pero aquella niña tenía solamente 12 años. En un pasaje donde nos habla de que una mujer había sufrido 12 años de flujo de sangre y una niña de 12 años había muerto aparentemente, por lo que dice la palabra, y Jesús para él estaba dormida. 12 años, una niña y 12 años de sufrimiento. Pero los dos, cuando llegó Jesús, los dos fueron libres. Los dos cambió la situación de su vida. Qué tremendo es cuando Jesús llega y todo aquello que parece ser perdido se revierte, todo cambia y es transformado. Volvemos al pasaje de Marcos 10. Allí hay algo que menciona aquel lugar. Dice que Jesús ya salía de Jericó, iba de camino. Y cuando menciona allí a Bartimeo, menciona que era hijo de Timeo. Bartimeo significa hijo de Timeo. Su papá le puso un nombre que significaba lo mismo que era el nombre de él, el mismo nombre de él. Y Timeo significaba honrado y valeroso. Era un hombre no cualquiera, sino que era alguien que era honrado y era valeroso. Por eso se lo menciona a Bartimeo como hijo de Timeo. Pero también se menciona que era un mendigo, alguien que estaba junto al camino, no estaba en el camino, sino que junto al camino. Alguien que estaba allí seguramente muchos años, pero también menciona la palabra que seguramente él alguna vez había tenido a la vista, pero la había perdido. Porque cuando Jesús le pregunta qué quieres que te haga, él dice que recobre la vista. Él la había perdido. ¿Cuántos hemos perdido cosas a lo largo de la vida? Quizás parte de nuestra salud y quizás parte de muchas cosas hemos perdido. Pero en Jesús podemos recuperar aquellas cosas que hemos perdido. Puedo ver de que aquel varón que estaba junto al camino llamado Bartimeo no era un hombre que no sabía quién era Jesús. Era un hombre que conocía quién era Jesús. Porque cuando vio que venía Jesús, él dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que era un hombre que sabía quién era Jesús. Sabía de la genealogía de Jesucristo, de que provenía del rey David. Para ello era mucha cosa esto. No era cualquiera al cual él le estaba pidiendo, ten misericordia.
No le pidas misericordia a nadie, sino que Jesús tenga misericordia de nuestras vidas. Muchas veces podemos ver hombres así como Bartimeo en situaciones límites, hombres que quizás tenían la vista y la perdieron. Yo me preguntaba, y siempre me encanta la historia de aquel endemoniado gadareno. Y me encanta cómo la relata la historia. Pero me pregunto de cosas que no están escritas allí en aquel pasaje. Porque Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos y se encontró con un hombre que nadie podía sujetar. Pero cuando llegó Jesús, este hombre vino corriendo y se inclinó a él, se arrodilló delante de Jesús. Aquel hombre que dormía en los sepulcros, que se lastimaba con piedras, aquel hombre que vivía una vida terrible. Cuando Jesús dio una orden, aquel hombre fue libre. Aquel hombre ganó 10 ciudades predicando y dando testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Decápolis, 10 ciudades. Pero puedo preguntarme tantas cosas de este varón. Y no quiero lastimar a nadie, pero quiero preguntarme algo. Si alguna vez pensó, y dice que era un joven que salió de los sepulcros. ¿Sabe qué me pregunto yo? Usted va a decir, pastor, está loco. ¿Quién eran los padres de este joven? ¿Cómo lo cuidaron los padres a este joven para que llegue a vivir como estaba viviendo? Tenemos que abrir los ojos, tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta que hay cosas que pueden atar a nuestros hijos, que hay cosas que nuestros hijos tenemos que guardarlos y protegerlos. Quizás con más experiencia podemos hablar con ellos y decirles, mira, esto te lleva a tal cosa. Seguramente ninguno de los que estamos acá, nuestros hijos viven o pueden llegar a vivir en una condición como este varón. Pero es buena preguntar cómo se crió este niño o este joven. ¿Qué pasó en la vida de este hombre? ¿Qué puerta abrió para encontrarse con 2000 demonios aproximadamente sobre su vida? Que ni las cadenas ni los grillos, no había nada que lo sujete. Pero había un nombre, que era el nombre de Jesús, que era más poderoso que las cadenas y que los grillos. Que en ese nombre él fue libre. Y aquel varón, cuando fue libre, todos lo veían ahí. Y en una sociedad de consumo como era la tierra de los Gadarenos, preferían que Jesús se vaya porque habían perdido los cerdos, no le importaba de la libertad de aquel varón. Y Jesús se tuvo que ir, pero aquel jovencito quería subir a la barca con Jesús. Y Jesús le dio una orden. Le dijo, no, quédate aquí y cuéntale a los tuyos cuántas cosas grandes ha hecho Dios contigo. Si habrá tenido para contar cómo vivió en las tumbas, cómo se lastimó y cómo se hería. Y ahora estaba libre. Hay jóvenes que vienen y me dicen, pastor, tengo un amigo, una amiga que se está cortando. Yo digo, ¿qué pasó en la vida de este joven para que llegue a esa situación? Perdió el control de su vida y seguramente no tiene esperanza o expectativa del mañana, porque seguramente escucha una voz que dice, la solución está ahí. Me encantaba cuando Brenda hoy reprendía todo espíritu de muerte. Porque quizás en esta mañana también haya gente en este lugar que tenga pensamientos de muerte. Yo creo que este joven, el demoniado gadareno, ¿cuántas veces habrá pensado en quitarse la vida? Porque no era fácil la vida que llevaba. No habla de que si comía a veces, no comía, qué es lo que comía, cómo vivía. Andaba desnudo, dice la palabra. Cosas tremendas. Pero Jesús cambió y transformó en un instante la vida de aquel varón.
Imagínese lo fuerte que era lo que estaba en la vida de aquel varón, que cuando Jesús ordenó y dio libertad a que aquellos demonios entrasen en los cerdos, aquellos 1000, algunos dicen 2000 cerdos, se metieron al mar y murieron todos. No pudieron soportar esa presencia sobre sus vidas. No podían soportar aquellos espíritus que estaban sobre un joven solamente. Tremendo poder ver cómo Jesús lo hacía en aquellos tiempos y lo sigue haciendo en estos tiempos. Hace unos días teníamos un encuentro y alguien me decía, ¿cómo estaba el encuentro, pastor? Y yo, como en tema de chiste, le decía, estuvo espectacular. Hasta escuchamos hablar al diablo. No se quería ir. Decía que las vidas le pertenecían a él. Pero ¿sabe quién lo venció? Cuando dijimos Jesús, el diablo tuvo que huir. Cuando mencionamos y ordenamos en el nombre de Jesús, no escuchamos más la voz del diablo. Estaba Jesús actuando y tomando el control de aquellas vidas. El diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Solamente tenemos que soltar con orden, con autoridad, lo que Jesús ya nos ha delegado. Qué tremendo en la vida de este varón, de Bartimeo. Dice la palabra que él clamaba y los que estaban al lado de él, que caminaban con Jesús, le decían, trataban de calmarlo, no molesté al maestro, no grites tanto. Cosa que nunca nos aconteció en este lugar, tener que hacer callar a alguien, porque está buscando de Jesús, porque está clamando delante de Jesús. Jesús salía de Jericó y caminaba con una gran multitud, pero Jesús prestó atención al clamor de un hombre que estaba al costado del camino, que decía, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, ten misericordia de mi vida? No sé qué es lo que hizo o por lo que pasó Bartimeo para quedarse sin visión, pero sí, él acudió a Jesús y Jesús se detuvo cuando escuchó el clamor de Bartimeo. ¿No será que muchas veces nos levantamos nuestra voz para clamar a Dios, para pedirle a Dios por nuestras necesidades? Yo escucho un Bartimeo que no lo podían callar. Él clamaba más fuerte. Bartimeo, cállate, más fuerte, gritaba él todavía. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamó a alguien que tenía autoridad. Él clamó a alguien que tenía todo el poder. Clamó a alguien que seguramente escuchó de los milagros que él venía haciendo. Qué tremendo es poder ver que este hombre clamó a alguien, pero clamó con fe, sabiendo de que él podía cambiar y revertir la situación de su vida. Podemos ver allí que Jesús se detuvo y mandó a traerlo, a llamarlo allí. Y aquellos mismos que lo querían callar, se acercaron y dijeron, ten confianza, levántate, el maestro te llama. Aquellos mismos que lo desanimaban y los quisieron callar, ahora lo alentaban. Aquellos mismos que estaban allí seguramente tratando de que él no alcance el milagro que necesitaba, ahora lo alentaban y le decían, ten confianza, levántate nuevamente. Aquella palabra, levántate. Para acercarte a Jesús tienes que levantarte, tienes que moverte, tienes que caminar, ¿sí? Porque Él está dispuesto siempre. ¿Se acuerda aquel leproso que le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme? Y Él dijo, sí quiero. Se limpió y la lepra desapareció. Y este varón se acerca, dice la palabra en el versículo 50, y entonces, arrojando su capa. Tiene un significado tremendo el arrojar la capa. En aquellos tiempos la capa que usaba una persona lo identificaba de lo que él era. Aquella capa que
tenía seguramente sobre sus hombros, Bartimeo lo identificaba allí como un ciego, que estaba como un mendigo, como alguien que estaba allí continuamente mendigando y pidiendo cosas. Quizás muchos años en aquel lugar. La palabra no habla de cantidad de años, pero sí de que antes había visto, porque él estaba diciendo que recobre la vista. Podemos ver algo allí que Jesús quiero leerlo de vuelta, versículo 50, dice, él entonces arrojando su capa, el hombre Bartimeo, aquel varón, cuando se levanta ante el llamado de Jesús, él arrojó esa capa que lo identificaba. Él arrojó aquella capa que lo identificaba como un hombre ciego. Y al soltar aquella capa, él está diciendo, a partir de hoy voy a comenzar a ver. Él arrojó y dejó en el lugar donde estaba junto al camino lo que lo representaba para decir voy a ser libre. Que los intercesores estén orando. Hay una chica más atrás. Aquel varón no lo pudieron callar. Aquel varón se despojó de lo que lo identificaba como un ciego y caminó hacia Jesús. Y cuando llegó donde estaba Jesús, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, muy simple, sin dar vuelta, que recobre la vista. ¿Se acuerda aquel paralítico en el estanque de Betesda? Cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Lo que pasa es que todos me ganan, se meten primero al agua, primero me ganan todos, yo acá pobre, nadie me ayuda. Un enfermo quejoso, que se quejaba de todo, que hablaba de los otros, pero no estaba aceptando lo que Jesús le estaba ofertando. La pregunta que le hace es solamente Jesús, ¿quieres ser sano? ¿Quién no va a querer ser sano? ¿Qué quieres que te haga? Fue la pregunta específica. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y hay algo que Jesús le dijo, y algo que Jesús notó en la vida de aquel varón. Porque Jesús le dijo, ve en paz, un fruto del Espíritu, ve en paz, tu fe te ha salvado. La preocupación de Jesús no era que sus ojos sean abiertos y él comience a ver. Lo que vio Jesús en la vida de aquel varón era la fe que él tenía en Jesús, el Hijo de David, porque clamó a aquel que iba pasando. Es más, detuvo con su clamor a Jesús en el camino. El destino de Jesús quizás era otro, y si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que no era ese. Pero no dejó nada de camino a Jesús, lo cual él podía hacer. Sanó también allí a Bartimeo. Él recobró la vista. Aquel varón se levantó y dice allí la palabra, versículo 52, y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dejó de estar a un costado del camino y ahora caminaba con Jesús en el camino. Jesús quiere sanar, Jesús quiere libertar, pero también quiere que camine junto a Él en el camino. Que como aquel varón que mencionaba, aquel hombre de aquella tierra de los Gadarenos, dé testimonio para aquella mujer que tantos pasajes que están relatados en el libro de Marcos, aquella mujer, la suegra de Pedro, se levantó de su lecho, pero para servir, para contar a otros lo que Jesús había hecho. Y vivimos un tiempo donde el Señor está haciendo muchos milagros.
Los días jueves escuchamos 3, 4 milagros cada jueves, testimonios de lo que Jesús está haciendo. Y eso es porque la iglesia está buscando, y está buscando de un nombre en un nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Si conoce un curandero, pregúntele cuántos milagros vio. Le sacó un demonio y le puso uno más grande. Y sigue atado y aún su estado postrero es peor que el primero. Pero yo puedo testificar de que Jesús hace 32 años me sanó. Y nunca más sentí dolor ni fui afectado por aquello que Él un día tocó y sanó. Jesús no remienda. Jesús no hace las cosas a medias. Jesús sana completamente. Por eso en esta mañana, yo sé que usted cree en aquel nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Yo sé que en Él, en ese nombre, suceden cosas y cosas maravillosas. Yo he visto en este lugar sanados de cáncer. Una vez, una mujer que tenía un solo riñón y lo sabía por los estudios de toda su vida, tenía más de 30 años, se oró y cuando fue a un estudio, el médico sorprendió, le dijo, mire que el riñón derecho está un poquito más grande que el izquierdo, pero yo tengo uno solo, hay 2 ahora. Son milagros que muchas veces no se hablan, no se dicen, pero le estoy contando de algo grande que Dios hizo. Quiero alentarlo en la fe, en la confianza, que pueda imitar a un hombre como Bartimeo, que pueda clamar por un milagro, que no se quede al costado del camino, sino que clame, porque Jesús te está llamando. Simplemente está esperando que comiences a clamar. Me encantaría en esta mañana escuchar voces diciendo, ten misericordia de mí. Hombres y mujeres que después de recibir un milagro, que digan, voy a seguir a Jesús ahora en el camino. Voy a contar a muchos de lo que Él hizo, como lo hizo el Gadareno. ¿A cuántos tenemos que contarle lo que Dios está haciendo? El día miércoles teníamos una reunión de hombres en este lugar. Llegaron 12 jóvenes. Qué casualidad, 12. Llegaron y aceptaron al Señor. Reunión de hombres. Yo decía, cada versículo que se compartió era dirigido por Dios. Cada oración que se hizo era dirigida por Dios. Para terminar agarró un nombre de Dios. Descendió el fuego. Él dijo solamente quién quiere aceptar a Cristo y 12 vinieron a los pies del Señor. Cuando está Jesús, todo cambia, todo se transforma. No quiero solamente decir que eran jóvenes cualquiera, jóvenes con problemas de droga, de vicio, jóvenes con muchos problemas. Pero el miércoles conocieron a un Jesús de poder, que cambia y transforma una vida. Por eso quiero decirle, Él sigue estando, aquel mismo que leemos esa maravillosa historia. Y me encanta Marco porque se dedican 9, casi 10 capítulos de mostrar los milagros que Jesús hacía. Y Jesús lo sigue haciendo. Yo lo sé, yo lo siento y sé que hay gente que lo ha experimentado, que Dios ha cambiado, ha transformado hogares, vidas, y lo quiere seguir haciendo aún.